queremos evaluar la integral doble dada sobre la región de donde D se define aquí. D es la región donde x al cuadrado más, y al cuadrado es mayor o igual que 25 y menor o igual que 49. Lo que significa que la región de integración sería el área en el plano X, y limitado por estos dos círculos donde ambos están centrados en 0. Uno tiene un radio de 5, el otro tiene un radio de 7. Entonces, debido a que nuestra región de integración es circular, vamos a escribir la integral doble en forma polar para evaluarla. Al convertir una integral doble de forma rectangular a polar, necesitamos escribir f de x, y como f de r, θ, lo que significa que necesitamos sustituir r coseno θ por x, y r sin θ por y para obtener una función de r y θ, y luego el diferencial a que es igual a dx d o d de x en forma rectangular es igual a r de θ en forma polar. Sin embargo, antes de configurar esto, echemos un vistazo a la gráfica de f de x, y, la función integrando en el espacio sobre esta región en el plano X, y, primero veremos la función integrando en una ventana más pequeña que vemos aquí. Se vuelve mucho más ocupado cuando lo miramos en una ventana más grande, que vemos aquí en azul. Y ahora, si miramos hacia abajo en el plano X, y, que está graficado en amarillo, de nuevo, el área sobre la que estamos integrando en el plano X, y es el área entre estos dos círculos. Y observe como si miramos hacia abajo en esta área, podemos ver que la superficie azul dada por f de x la coma, y es positiva y negativa sobre esta región, lo que significa que la integral doble no representa el volumen delimitado por la superficie en el plano X, y sobre la región de integración. Por supuesto, aún podemos evaluar la integral, simplemente no representa el volumen. Volviendo a nuestro trabajo. Nuevamente, sabemos que f de x, y es igual al coseno de la cantidad x al cuadrado más y al cuadrado. Necesitamos una función en términos de r y θ para la integral doble en forma polar. Entonces, f de r, θ sería igual a x al cuadrado más, y al cuadrado es igual a r al cuadrado. Entonces solo tenemos el coseno de r al cuadrado. Ahora configuraremos la integral doble en forma polar. Entonces tendremos f de r θ de que ahora sabemos que es coseno r al cuadrado, y luego tenemos r de θ. Ahora necesitamos encontrar los límites de integración de r y θ que rastrearían esta área en el plano X, y notaremos como el radio r sería de 5 a 7. Entonces, los límites de integración para r son de 5 a 7. Y luego para rastrear esta área, tendríamos que rotar una revolución completa que sería de 0 hasta 2 radianes pi. Entonces, los límites de integración para θ son de 0 a 2 pi. Ahora que tenemos nuestra doble integral configurada en forma polar, evaluemos esto en la próxima diapositiva. Observe cómo encontrar la derivada con respecto a r. Tendremos que realizar la sustitución u. T dejaremos ser igual a r al cuadrado, y, por lo tanto, el diferencial u es igual a 2r de r. Observe cómo tenemos r de r aquí, así que dividamos ambos lados entre 2. Entonces tenemos 2 diferencial u es igual a r de r. Y para ayudarnos a encontrar la antiderivada, escribamos esto en términos de u. Entonces tendríamos coseno u y luego r de r nuevamente es 2 diferencial u. Entonces, con respecto a usted, la antiderivada sería 2 seno. Lo que significa con respecto a r. Tendríamos 2 seno cuadrado. Sin r squared. Nuevamente, los límites de integración son de 5 a 7. Vamos a escribir esto como 2 veces integral de 0 a 2 pi. Y luego evaluaremos el seno cuadrado al 7, luego a 5 y luego encontraremos la diferencia. Entonces tendríamos 2 veces integral de 0 a 2 pi de... Cuando r es igual a 7 tenemos un seno de 7 al cuadrado o 49 menos. Cuando r es 5 tenemos seno 5 al cuadrado o seno 25. Y el seno 49 menos el seno 25 es una constante, por lo que podríamos escribir esto como 2 veces la cantidad del seno 49 menos el seno 25.
veces la integral de 0 a 2 pi de θ o 1 de θ, si queremos, lo que nos dará la misma constante. Y la antiderivada va a ser θ. Así que finalmente tenemos, y nuevamente estos tiempos constantes. Cuando θ es 2pi, tenemos 2pi, cuando θ es 0, por supuesto tenemos 0. Entonces, el valor exacto de la integral, observe que tenemos 1, 2 y luego tenemos 2 veces pi, eso sería pi. Entonces, el valor exacto sería pi multiplicado por la cantidad seno 49 menos seno 25. También obtengamos una aproximación decimal para este valor. Queremos asegurarnos de que estamos en modo radianes, que estamos, así que volvamos a la pantalla de inicio. Entonces ingresamos pi, paréntesis abierto, seno 49. Paréntesis cerrado, menos seno 25. 25. Cerrar paréntesis y entrar. Y obtenemos aproximadamente 2.5805 negativos. Espero que hayas encontrado esto útil.